refiriéndome a la perícopa de la mujer adúltera. En algunas versiones no aparece este relato. Tengo aquí lo que dice la Nueva Versión Internacional. Los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Juan 7:53 al 8:11. En algunos códices y versiones, espero que si les digo códices, versiones, traducciones, ya eso está superado por las clases que ya mencioné. Dice la Nueva Versión Internacional, en algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, después de 7:44 o al final de este evangelio o después de Lucas 21:38. Perícopa son relatos de la tradición oral que a veces son ubicados en un evangelio o en otro evangelio, en una parte de la Biblia o en otra parte de la Biblia. Y en ningún momento queremos decir que no sean inspirados o que no sean parte de la escritura del Nuevo Testamento. Perícopa es una fracción, por lo general, relacionada con los evangelios, por supuesto, que algunos dicen, como en el caso de la mujer adúltera, o encaja en un texto de Lucas o bien en el mismo evangelio según Juan, más adelante o en capítulo anterior, etcétera. Nada del otro mundo. La Biblia de Jerusalén sobre esta narración. Esta perícopa 7:53 al 8:11 del Evangelio de Juan, omitida por los testigos más antiguos. ¿Cuáles son estos testigos más antiguos que cita la Biblia de Jerusalén? Bueno, los manuscritos, las versiones más antiguas de la Biblia. Cuando dicen ellos, los más antiguos se refieren a los manuscritos más antiguos, a las versiones más antiguas, incluso a los padres de la iglesia. Lo vuelvo a leer. Esta perícopa 7:53 al 8:11, omitida por los testigos más antiguos y desplazada por otros, es decir, algunos ni siquiera toman en cuenta esta lectura, con estilo colorido sinóptico, no puede ser del mismo San Juan. Algunos afirman que no pertenece al Evangelio según Juan. Pudiera atribuirse a Lucas, a San Lucas, dice, pudiera atribuirse a San Lucas. Su canonicidad, su carácter inspirado y su valor histórico está fuera de discusión. Entonces, Biblias de respeto hacen estos comentarios. Ninguna está diciendo que es un anexo a la palabra de Dios. Si están escuchando bien lo que dice cada una de ellos, lo que dice cada una de ellas referente a esta porción bíblica, ninguna está diciendo que no fuera inspirado. Quiero que vean por favor Lucas 21:38. Alguien que nos lea. Lucas 21:38. Y toda la gente acudía a él por la mañana para escucharlo en el templo. Si leyeron en el Evangelio según Juan, los últimos versículos del capítulo 7, alguien que nos ayude también, no sé si el mismo Ronald. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Quiero que me diga, hermana Lisette, ¿qué relación tiene el texto de Lucas que leyó Ronald con esa parte que acaba de leer usted? ¿Hay algo que se relaciona? ¿Le suena familiar? Hermano, lo que tienen en común es que por la mañana vienen a oírle en el templo. Ah, ok. El relato en Lucas hace mención
de lo que la gente acostumbraba con el Señor Jesús en el templo. Dice casi exactamente, casi lo mismo, casi lo mismo. Algunos piensan, esta narración de la mujer adúltera es continuación de Lucas 21:38 y no en Juan capítulos 7 y 8. Algo como eso es lo que están tratando de decir los comentaristas aquí de las versiones que acabo de mencionar. La Biblia de Jerusalén, la nueva versión internacional. Ahora permítanme mencionarles lo que dice la Biblia textual. Lo que dice esta Biblia en cuanto a la perícopa de la mujer adúltera es, o el comentario que aparece ahí, los mejores y más antiguos manuscritos omiten este pasaje. Bueno, ya en eso coinciden las tres que mencioné. Los más antiguos, los más viejos, que ya escucharon ustedes, son dignos de credibilidad, omiten este pasaje. El Textus Receptus añade una tradición oral sobre el adulterio. Escuchen, una tradición oral añadida en el Textus Receptus sobre el adulterio. La evidencia de un origen diferente del apóstol, la evidencia de un origen diferente al apóstol Juan es abrumadora. Estos comentaristas hacen esos análisis que ustedes ya tienen una idea, por lo menos tienen una idea, que el tipo de lenguaje que se utiliza, que los manuscritos más antiguos, que el contexto en el que se está narrando, etcétera. El pasaje está ausente en las más antiguas versiones orientales y georgianas y en algunos manuscritos armenios antiguos. En Occidente, el pasaje es omitido en la versión gótica y en varios manuscritos del texto latino antiguo. Ninguno de los padres de la iglesia griega cita el pasaje hasta el siglo XII. Y esto para comentar precisamente su ausencia de los más confiables manuscritos del Nuevo Pacto. Añadimos la consideración de que tanto el estilo como el vocabulario de este pasaje difieren notablemente del resto de este evangelio. La narrativa contiene evidencias de veracidad histórica, se convierte en una incorporada tradición oral que circuló en ciertas partes de la Iglesia occidental. La mayoría de los copistas consideraron que interrumpiría menos la narrativa de Juan si fuera insertada después del 752, otros del 736, después de 744, después del 21:25 o después de Lucas 21:30. Ustedes saben que en un pasaje de la Biblia, en Hebreos, en Corintios, en Santiago, hay diferente vocabulario, diferente modo de hablar. Ustedes escuchan al hermano Selvin y no usa las palabras que yo uso, las que yo acostumbro. Ya eso tienen que haberlo notado. Selvin nunca le ha dicho a alguno de ustedes vos. O él si acaso tutea a alguien o lo hace de una manera informal, él va a decir tú. ¿Y tú qué opinas? Y Fernando Montes nunca les va a decir tú, les va a decir vos. Y si es alguien que no conozco, o sea, para que no se sienta irrespetado, le diré usted. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, es casi un hecho que esta perícopa no pertenece al Evangelio según Juan. Hereje, falsa doctrina, no. Si esta gente que es especializada en esas cosas, yo no. Si esta gente es especializada en esas cosas, se ponen de acuerdo y entre todos ellos, los de mayor reputación, opinan que
es un texto inspirado, pero que está en una ubicación que no es la más probable. ¿En qué estamos fallando? Esas consideraciones son útiles porque nuestro entendimiento de la escritura, del evangelio, no tiene que estar basado en hechos fuera de la realidad. Es decir, todo apunta a que pertenece a otro pasaje de la Biblia, muy probablemente a Lucas, pero no a Juan. Y se va al infierno el hermano Fernando porque leyó esos comentarios y tiene sentido. Eh, es lo que está. Usted tiene en sus manos la Biblia textual, ya escuchó, ¿verdad? Que usted puede tener la Biblia. Para el hermano Selvin esto es fácil. Como dice él, yo domino el griego, dice Selvin. Así que yo puedo usar la Reina Valera del 60 sin problema. Solo tengo que ir viendo que aquí esto no, que esta palabrita está. En el caso de ustedes, en el caso mío, ya sabiendo de esas diferencias, de esa lista de cosas, es mejor la actualizada, es mejor, si quieren usar la Reina Valera, él lo dice, creo que por tradición se los dijo el hermano. Entonces, imagínese que usted usa la Biblia textual y en la textual no existe esa lectura. Y comienzan los pleitos de usted versus nueva versión internacional. Y la hermana Mayra Rocha usa la nueva versión internacional. Y el hermano Byron usa la Biblia textual. Y ya uno comienza a atacar al otro. Tu Biblia tiene un pedazo menos. Tu Biblia tiene un pedazo más. A tu Biblia le agregaron. Y dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno añade a las palabras de este libro, refiriéndose a Apocalipsis, si alguno añade a las palabras de este libro, Dios traerá sobre él todas las plagas. Y comienza a pelear el hermano Byron con la hermana Mayra. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esta perícopa porque sí en nuestras Biblias aparece. En la Reina Valera de ustedes, ahí está. En la Biblia de Jerusalén, ahí está. En la que vi que no aparece es en la textual, porque la textual es un poquito más radical, más fuerte. Las otras dicen, si corresponde o no a esta parte de la Biblia, no me importa, pero sí se ve que es un mensaje inspirado, no hay problema. Entonces, por eso hagamos algunos comentarios. ¿Tienen preguntas? Bien, sobre la tarea, ¿la hicieron todos? ¿Alguna dificultad con el video? A veces el video parece tan sencillo y otras veces parece muy complicado, pero eso lo sé hasta que veo las respuestas de ustedes, de sus pruebas. Y como les di hasta las 8 de la noche de hoy, todavía no he revisado sus respuestas. Coméntenme un poquito sobre lo que quieran del video o de lo que acabo de mencionar de la perícopa de la mujer adúltera. O hagan preguntas. Los escucho. Hermano, yo quiero saber cuál es la Biblia Reina Valera más actualizada, porfa. El hermano Selvin se los dijo, o sea que hay varias versiones, pero que son realizadas por asociaciones diferentes. Por aquello de los derechos de autor, ellos tuvieron la libertad. Si usted quiere específicamente el número, sería la 2015. 2015, ahí le aparece en la app, en Play Store, le aparece también en la página Bible Gateway. Creo que biblegateway.com, la 2015. Les decía que el Señor, en todo el Evangelio, yo he tratado de decírselos que las cosas que Él hizo no eran por accidente. Nosotros vamos trabajando a lo que salga. Bueno, lo que venga en el camino, que sea lo que Dios quiera, decimos nosotros. Pero Él tenía un plan muy bien organizado. El evangelista tiene una estructura en el libro donde cada milagro él lo encaja en la narración en consecuencia de lo que el Señor, del discurso que va a dar.
El discurso del Señor Jesús en cada una de las etapas del Evangelio. Estábamos hablando de los primeros 4 capítulos, después del 5, después del 6. Tenemos aquí el 7 y el 8. Y de acuerdo al discurso que él va a dar, así también los milagros que él realiza. Entonces decíamos en el video, el Señor Jesús, si era día sábado, él no esperaba que la gente se le acercara, sino que él iba donde estaba el enfermo y realizaba el milagro. Algo así como, a ver quién me dice algo porque estoy sanando. Y a cada uno de ellos, eso se los mencioné en el video, a cada uno de ellos le tenía su regañadita, su regañadita. ¿Quién de ustedes si su asno se cae en un pozo? ¿Quién de ustedes si cada caso? Y es un hecho completo, es decir, el, el hombre es esclavo del día de reposo o el día de reposo fue establecido para beneficiar al hombre, para hacer el bien o para hacer el mal, dice en Lucas. Entonces, por eso es que mencioné en el video el tema del día de reposo, porque el Señor es Señor del día de reposo. El Señor Jesús es Señor del día de reposo. Por eso es que cuando lo mencioné en el video, quise que ustedes relacionaran lo que ocurría tanto en Marcos, en Lucas, como en Juan, de que no son cosas así al azar, sino que traían un plan de parte del Señor. No sé si por ahí andaba, Ulises. Y gracias, hermano, gracias, ya entendí mejor la explicación. En cuanto a los argumentos de por qué ya no necesitamos, ya no debemos guardar el día sábado como reposo, ahí tengo un video completo en el sitio web. O las razones por las que los judíos tenían que guardarlo y que era una obligación, ahí está también en el video. Pero ya eso es una media hora que no le corresponde a esta clase. Seguimos entonces. Juan 8:6. Juan 8:6. Les tengo un versículo interesante porque yo, ya esto es como curiosidad, ya como para despertar la curiosidad de ustedes. No para hacerlos pensar algo más de lo que está escrito, porque lo que les voy a decir sí está escrito. Juan 8:6, que me lo lea alguien, por favor. Y otra persona, Jeremías 17:13. Juan 8:6. Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán como nombres escritos en la arena, por haberte abandonado a ti. Señor, que eres manantial de aguas vivas. Gracias. Esa es la 1960, Ronald, la Reina Valera. No, es la Reina Valera contemporánea. No es la actualizada, es la contemporánea. Alguien piensa que el Señor Jesús estaba escribiendo ahí los nombres de las personas que estaban en ese lugar, que estaban acusando a la mujer adúltera. Se dicen varias cosas. Una, que los acusadores no estaban haciendo el procedimiento normal porque llevaron solo a la mujer adúltera, no llevaron al hombre adúltero. Otra, que no todos habían visto a la mujer, que habían testigos falsos. Hay pasajes en la escritura donde se habla de no ser testigo, perdónenme los masayas, de no ser testigo masaya, de no ser, ese es un dicho, no es nada contra los masayas. En este caso, dice en Jeremías que los perversos, dice, serán anotados en la tierra. Pero eso tal vez significa que serán borrados, serán olvidados, etc. Entonces, como está el Señor escribiendo en tierra y pone el nombre del que está frente a él, si este
si este señor sabe mi nombre sin que alguien se lo haya dicho, ¿qué otras cosas no sabrá sobre mí? ¿Entienden? Si está escribiendo mi nombre y yo nunca he platicado con él y él nunca se ha relacionado conmigo, no solamente mi nombre me sabe, también me conoce aquellas cosas que he estado haciendo o que hice o que pienso hacer. Y así fue como uno por uno desfilaron diciendo, este me descubrió. Es una de las posibilidades que por eso alguien menciona ahí Jeremías 17:13, porque, porque resultó que solo por escribir en tierra comenzaron a desfilar o también por la frase que les dijo. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Hay quienes opinan que no se incluye en los mejores manuscritos o en algunas versiones de la Biblia porque muestra una actitud del Señor Jesús como de tolerancia con el adulterio. Entonces no conviene, decían algunos, no conviene que, que se note en estas narraciones del Señor Jesús esa tolerancia. Y no se trata de tolerancia. Él no dijo que es inocente, no dijo que la mujer estaba con un pecado chiquito. Simplemente les dijo, está bien, a ver quién es el primero. Y a ver quién es el primero es una cosa. Y lo que haya escrito en tierra, eso ya fue fulminante. Ese ya fue el, el alto definitivo. Y después se queda él platicando con la mujer y le dice, mira, de la que te salvaste. Y esto no es nada, la apedreada es nada comparado al castigo con todos aquellos rebeldes y desobedientes. Uno de los detalles aquí en el capítulo 8. Lo que continúa en el capítulo 8 es que el Señor Jesús es la luz de la vida. Esto ya es desde el versículo 12, después de la perícopa. La luz era un símbolo importante en la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que está él en los días, en esos 7 días de la fiesta de las tiendas, 7 días en los que las personas, los judíos, vivían en chozas, sea en el techo de sus casas, en las calles, en las plazas públicas. Era como para recordar las condiciones precarias que ellos atravesaron en el desierto como nación. Tal vez no los que estaban ahí en ese lugar. La luz era un símbolo importante porque recordemos, la columna de fuego alumbraba a Israel durante el éxodo por la noche. Entonces, la luz del mundo, dice el Señor. Pero miré una mano, creo que era la de Ronald. Ronald o Roberto Batz. ¿Quién fue? A ver, Yo, hermano. dígame. Respecto, hermano, al comentario que hacía acerca de lo que Jesús hizo, que escribió en el suelo, yo había escuchado también otra referencia, hermano, aparte de lo que usted comentaba, acerca de lo que había ocurrido en el monte Sinaí, acerca de que Dios, así como escribió, él era una referencia que decía Dios, que así como Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos, decía entonces que lo que muy probablemente Jesús había escrito en el cielo eran los 10 mandamientos. En su momento, pues todos habían fallado, así como esta mujer había fallado en el mandamiento de adulterar, los que estaban ahí acusando, pues también en su momento habían fallado en una de estos 10 mandamientos, y eso hizo que ellos, pues, mejor retrocedieran, ¿verdad? Entonces, eso quería comentar, hermano, que había leído una vez, que no recuerdo el nombre del libro que hacía referencia a eso. Bueno, gracias, hermano. Como decía, uno supone, hay comentarios que solamente son esos comentarios, no son enseñanzas, verdades. Ustedes van a encontrar otras cosas, pero ya saben lo que opinamos sobre eso. Puede ser y puede no ser. Les decía que el tema de la luz era relativo, era un emblema
relacionado con la fiesta. Habían ceremonias en esa fiesta de las tiendas en la que se encontraba el Señor Jesús. Y una de las figuras de la luz es el fuego que alumbró al Israel durante el éxodo por las noches. El tema de la luz se desarrolla en el Nuevo Testamento siguiendo dos puntos principales, o dos líneas, podríamos decir. Así como el sol ilumina el camino, así es todo aquel que ilumina el camino hacia Dios. Es decir, durante el día necesitamos la luz del sol o necesitamos la luz para ver por dónde andamos, y recordemos aquel texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el Señor es la luz. En ese sentido se menciona en el Nuevo Testamento. Otro sentido es como símbolo de felicidad y vida. Es contrario a lo que simboliza la tiniebla, que es desgracia y muerte. Veamos Eclesiastés 2:13 y Proverbios 4:18 al 19. Yo vi que la sabiduría tiene ventajas sobre la necedad, como la ventaja que la luz tiene sobre las tinieblas. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Gracias. Ese es uno de los usos de la luz en la Biblia. Y tenemos ahora Isaías 8:22 al 9:1. Isaías 8:22 dice, y miraba a tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Gracias. Entonces tenemos esas dos líneas de la luz en la escritura, así como para alumbrar el camino que nos lleva hacia Dios, y como símbolo de felicidad, que es contrario a la desgracia y a la muerte. El dualismo de la luz y las tinieblas es algo característico en cuanto al bien contra el mal. El yin y el yang dirían allá en el oriente. La luz, las tinieblas, lo bueno, lo malo. Hay dos imperios: el imperio bajo la dominación del Señor Jesús y el imperio bajo la dominación de Satanás. Y cuando yo escucho a algunos decir todo está bajo el control de Dios, mientras estemos en este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo es el maligno. A veces me preocupa y me aflige cuando alguien dice: Dios tiene todo el control absoluto de todo lo que ocurre en este mundo. Y me pongo a pensar, y esos niños que mueren de hambre, y esas guerras interminables y esas masacres, Dios tiene el control de cada detalle en este mundo. Entonces ahí malinterpretamos un poco. No sé qué pasaje citan cuando dicen esa frase, pero hay una guerra, y esa es a la que hace mención el Señor Jesús. Hay una guerra porque el reino está, los seres humanos estamos divididos en hijos de luz e hijos de tiniebla. Segunda de Corintios 6:14 al 15 y Colosenses 1:12 al 13. Segunda de Corintios 6:14 al 15. No estéis unidos en yugo desigual, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, qué comunión hay de la luz con la tiniebla, qué comunión, qué concordia hay entre Cristo y Belial, qué concordia hay entre la luz y la tiniebla. El Señor Jesús está hablando en el capítulo 8 de la lucha que existe entre el bien y el mal. Él es el Señor de la luz y el maligno, Satanás, es el Señor de las tinieblas. Y hay una lucha. Ellos están luchando a favor de nosotros. El diablo a favor de corrompernos, el Señor Jesús a favor de restaurarnos.
de limpiarnos, de hacernos del bando de Él. De eso nos habla el apóstol Pablo. No sé si pensando en el capítulo 8, donde el Señor Jesús habla de que Él es la luz, Él realmente es la luz de este mundo. La venida de la luz obliga a todo ser humano a manifestarse en pro o contra ella, pero no podemos estar ni en terreno neutral ni fuera de estos dos bandos. O estamos a favor y nos pronunciamos a favor, o estamos en contra y nos pronunciamos en contra. Vean lo que dice el capítulo 3 de Juan, que ya lo pasamos, pero no así leyendo versículos. El capítulo 3, versículos 19 al 21. La perspectiva es optimista. Un día las tinieblas deberán desaparecer por completo ante la luz. La escritura habla de que las tinieblas no prevalecen cuando hay luz, porque la luz es más fuerte. El Señor Jesús es más fuerte que Satanás. ¿Qué nos dice ahí Juan 3, 19 al 21? Juan 3, 19, 21. Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Gracias. Entonces estamos hablando de lo mismo. En el versículo 33 al 36 le dijeron al Señor, hey, ¿de qué estás hablando? Porque el Señor les habla también de que el que peca es esclavo del pecado, que ellos son hijos del diablo, etcétera. Y le dicen los judíos, los líderes judíos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Libres y siempre lo han sido. Eso causa gracia porque ¿cuántas veces fueron esclavizados los israelitas? Por los babilonios, por los persas, por los griegos, por cuántos imperios. Hicieron lo que quisieron con ellos. Y dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea que el poder del autoengaño, dijo alguien por ahí, creo que fue Ryle, el poder del autoengaño en el inconverso es infinito. ¿Qué les parece? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos necesitado de otra luz que no sea la del sol. Nunca hemos, contradiciendo al Señor, dijeron unas barbaridades y se narran ahí todo el capítulo Juan. Por eso les decía hace unos días o al inicio de esta clase, 65 veces por lo menos el tema de los judíos o la palabra judío en este evangelio. Esa confrontación, esa oposición, se oponen al Señor Jesús como el agua de vida, se oponen al Señor Jesús como la luz de este mundo, pero no se oponen al Señor de las tinieblas, a Satanás. Y en todo el evangelio de Juan, el Señor Jesús, miren, viendo la estructura de este libro, ya a mí me parece chiquita la narración, chiquita la narración. Más de 30 años el Señor Jesús en su ministerio terrenal, pero viendo ya esta estructura bien organizada con esos temas específicos y contundentes, digo yo que a todos nos hubiera gustado conocer más detalles de la vida del Señor, ver más relatos. No por ello vamos a ir a buscar esos libros apócrifos que a veces hablan barbaridades, como que el Señor se casó, como que estaba enamorado de María, un poco de locura, ¿verdad? Y de perversiones que han hecho. Pero usted lea todo el Evangelio, sígalo leyendo y va a encontrar que era muy específico y muy directo el Señor Jesús. Su objetivo que tuvo él al venir a cumplir la misión de acercarnos a Dios, de ser la luz que nos lleva hacia Dios, de ser el agua que nos da la vida, de la resurrección que ofrece, de la vida eterna
que ofrece. Que los ritos, las ceremonias no son más poderosas que la efectividad o la eficacia de su sangre. Esas cosas que estamos viendo en el Evangelio. Lean por favor los capítulos del 10 al 12. Vamos a hacer un cuestionario de esos próximos 3 capítulos. Ya vamos leyendo más texto, ya dejé a un lado las generalidades del libro. Ya vamos a ir entrando más en asuntos de la lectura y les voy a hacer preguntas específicas sobre estos 3 capítulos para la próxima semana, ¿verdad? También haré un video para algunos comentarios de estos 3 capítulos, pero las preguntas del cuestionario van a ser ya en cuanto al texto, porque yo quiero creer que están leyendo el Evangelio o escuchándolo. Pongan ahí la audiobiblia, lean cualquiera que sea, en cualquiera tendríamos algún pegoncito, en todas vamos a tener, como le decía el hermano Selvin, en algunas hay sesgos, en otras hay omisiones, por lo menos la Biblia textual no anda con contemplaciones, ni de decir, ay, es que me resulta pesado, no, ¿cómo es? Me resulta incómodo no poner la perícopa de la mujer adulta, simplemente no la pusieron. No la pusieron porque no estaba en los mejores manuscritos. Las otras versiones sí la ponen porque decía alguien por ahí, tal vez por miedo a quitarla, por tradición. Entonces, lean las versiones de la Biblia, los capítulos 10, 11 y 12 del Evangelio según Juan. Y como veo que no tienen preguntas ni comentarios, buenas noches, que Dios nos bendiga.